Le informaba al inicio de este espacio que el presidente López Obrador ha pedido al INE que reduzca la petición de presupuesto de 37,000 millones de pesos para organizar las elecciones del año próximo, cuando, entre otras cosas, elige presidente, además también de senadores. Dice que es excesivo. Para hablar de este tema, tengo en línea esta mañana, gracias a que nos atienda, Carla Humphrey, consejera justamente del INE y presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto. ¿Cómo está, consejera? Buenos días. Hola, buenos días, un gusto saludarte y también saludar a todos. ¿Cómo escuchan o atienden esta sugerencia del presidente López Obrador? Bueno, pues la sugerencia me parece que ha sido atendida porque llevamos 3 meses, un poco más, elaborando este presupuesto, escuchando a todas nuestras áreas en todo el país, nuestras áreas centrales. Se ha hecho un presupuesto austero, suficiente, como el propio presidente lo señaló. Y bueno, en primer lugar habría que separar el presupuesto institucional, está por aprobarse el Consejo General en un monto de 27,757 millones de pesos, no de 37,000. Es un dato erróneo que siempre se carga al presupuesto institucional y que tiene que ver con las prerrogativas de los partidos políticos, prerrogativas de que tienen derecho los partidos políticos que están establecidas en la Constitución y en la ley y cuya fórmula de cálculo el INE no puede aceptar ni un solo peso por bajar o por subir las prerrogativas de los partidos políticos. Eso incluso no será materia de conocimiento del Consejo General este viernes, que veremos exclusivamente el presupuesto necesario para organizar las elecciones de 2024. Varias particularidades. En primer lugar, hicimos un comparativo con las elecciones de 2018, viendo a precios constantes, esto que se dio en 2018 y el aumento es de 2,000 millones de pesos con las siguientes características. El padrón electoral ha crecido casi en 9 millones de personas que están inscritas. Esto nos va a llevar a instalar más de 15,000 casillas más que en 2018 y tenemos varios retos importantes que no teníamos en 2018. En primer lugar, haremos los conteos rápidos de todas las 9 elecciones de gubernaturas, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno, también obviamente la de Presidencia de la República y la de el Congreso de la Unión, senadurías y diputaciones que no se habían hecho. Además, habrá voto electrónico, en urna electrónica, que tampoco se había usado en 2018. Además, por acatamiento de sentencia en la Sala Superior, tenemos obligación de hacer el voto en prisión preventiva. Hemos hecho ya 2 pruebas piloto, pero ahora la tenemos que hacer a nivel nacional en todos los centros de reclusión federales, que son 15, y por supuesto también en cada entidad federativa, de acuerdo a las coordinaciones que hagan los organismos públicos locales en cada entidad federativa. Por otra parte, llevaremos el ejercicio de voto anticipado, que tampoco se hizo en 2018, para que aquellas personas, en un esfuerzo por garantizar la inclusión de sus derechos políticos y electorales, las personas que estén en estado de postración y no puedan acudir a una casilla a votar, el INE irá a sus domicilios para que puedan ejercer este derecho. Eso le llamamos voto anticipado, que ya ha sido aprobado también en 2 ejercicios, en 2 elecciones anteriores, en Aguascalientes de 2022 y en el Estado de México y en Coahuila. Además, tenemos el voto presencial en el extranjero, que se realizará en más de 20 sedes consulares fuera de nuestro país, la mayoría, por supuesto, en Estados Unidos, que es un tema que tampoco existía en 2018, como tampoco existía el voto por Internet desde el extranjero, para los mexicanos que radican allá, que ahora también se estará garantizando. Y por supuesto 2 temas relevantes. En 2018 no se había aprobado la reforma constitucional de paridad total, que se publicó el 7 de junio de 2020, y esta será una elección que tendremos más de 20,000 cargos en juego, lo que quiere decir que la mitad de estos cargos tendrán que ser postuladas mujeres y por lo tanto tendremos que tener un especial cuidado en las condiciones de integridad y seguridad en las que compitan las mujeres en estas elecciones, y tampoco había en 2018 este marco, esta reforma, 6 distintas leyes
para combatir la violencia política en razón de género, que nos lleva también a plantear una defensoría de mujeres al interior del instituto y que ya hemos visto en papel pues desplegados de mujeres solicitando que el INE se haga cargo de esta asesoría y orientación jurídica de mujeres para combatir la violencia política en razón de género. Es decir, creo que el aumento es racional, de conformidad con las atribuciones y las obligaciones y el reto que tiene frente el Instituto Nacional Electoral de cara a 2024. Bien, pues es bastante. Oiga, consejera, ¿y qué pasaría solo por hacer el ejercicio en el escenario o caso hipotético de que se redujeran los 10,000 millones que sugiere el presidente? ¿Qué cosas se tendrían que quedar fuera para que eso pudiera cumplirse, o de plano qué cosas se dejarían de hacer o se comprometerían? A mí me parece impensable que se esté siquiera pensando en organizar el proceso electoral del 24 con menos recursos de los que se utilizaron en 2018, con las variables de las que ya hemos hablado. Me parece, al contrario, que es un aumento bastante racional el que se ha hecho, con un esfuerzo importante de ahorro, de evitar duplicidades y de garantizar la transparencia y obviamente la explicación de en dónde se estaría gastando cada peso y cada centavo de lo que se está presupuestando. Me parece que es inviable plantear una reducción de esos términos. Si la reducción va por reducir también las prerrogativas de los partidos políticos, bueno, estaremos hablando de otro escenario, pero claramente organizar las elecciones de 2024 con 10,000 millones de pesos es algo, a mi juicio, que es imposible y pondría en riesgo la calidad con la que se organizan las elecciones en nuestro país. Para empezar, tenemos que imprimir nada más a nivel nacional más de 300 millones de boletas solamente para las elecciones de senadurías, diputaciones y presidencia de la República, y por supuesto distribuirlas en todo el país, con la instalación además de 170,000 casillas en todo el país y con pues la capacitación de 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesas directivas de casillas. Bien, consejera, pues vamos a estar atentos a ver finalmente qué pasa en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que será quien tenga la última palabra en torno a esto, y desde luego, obviamente, si se consideran las causas que ya ustedes plantearon para justamente pedir este presupuesto. Le agradezco mucho su entrevista esta mañana. Al contrario, gracias por este espacio y un gusto saludarte. Buenos días. Vamos al Estado de México. ¿Qué pasa, Osvaldo Miller? Buenos días, adelante.